Hola, ¿qué tal? Buen domingo para todos, ¿cómo estás? Dame un puñito. Buen domingo, muchachas, muchachos, ¿Bien? señoras, señores, bien. Bien. Bien, normal, sí, bien porque estamos haciendo un programón. Estamos haciendo un programón. Bien por eso. El único programa de ecología de la televisión abierta argentina en Así un es. día particular. Sí. 18 de diciembre, estaba marcado en el calendario hacía 4 años y medio. Sí, No decimos absolutamente nada más. hoy es la final del Mundial, no decimos nada más. Listo. Listo, Punto. Seguimos. punto. Continuamos con Ambiente y Medio, que tenemos, ¿qué? Un programón. Un programón. No, bueno, que yo... consta de... Que consta de, en mi caso, hice una nota acerca de los diferentes proyectos de conservación y reinserción que tratamos a lo largo del año. Bien. En esta nota trato de ver la particularidad de cada proyecto, hablar un poco en general de lo que es la conservación, etc. Está lindo, está para verlo, para que lo tengamos en cuenta y para que se puedan proyectar nuevos proyectos para el año que viene. Para reflexionar un poco, ¿no? ¿Por qué Exactamente. no? Porque yo también hice, mejor dicho, un informe preliminar del Servicio Meteorológico Nacional en donde habla de la realidad climática de la Argentina en el año 2022. Así que hacemos una especie de repaso y en consonancia con el informe me parece que... ahí viendo, ¿no? Exactamente. Un poquitito. Este gesto. Exactamente. Es este gesto un de programa de todo. abarcativo, reflexivo, de balance, en el que también tenemos una entrevista muy Sí, interesante. estuvimos hablando con Cruz. Con ¿cierto? Cruz Ruax, exactamente, que es activista, es comunicador ambiental y por supuesto tuvimos una entrevista muy linda haciendo este Una buena balance que charla. acabo de decir. Ya que estamos hablando de balance, volvemos al gestito, no tenemos un día D para presentarles, pero sí tenemos un informe Eso siempre. hablando de balance para empezar el programa, así que ¿por qué no lo vamos a ver? Vayamos. Veranos cada vez más calientes, incendios, inundaciones, pérdida de la biodiversidad, océanos contaminados. El año 2022 nos mostró la magnitud de esta crisis ambiental sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero también movilizó a las sociedades, cada vez más conscientes de que cada acción deja su huella. A nivel global, se realizó en Lisboa la conferencia sobre los océanos con el lema «Salvar el océano es proteger nuestro futuro». Y recientemente en Egipto, más de 140 países se reunieron en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27. Allí se acordó la creación de un fondo financiero para que los países ricos, los que más emisiones de carbono generan, compensen a los países pobres, los más vulnerables al cambio climático. Argentina tuvo su año récord de incendios forestales, 375.000 hectáreas afectadas, sobre todo en las provincias de Corrientes, Chubut, San Luis, Santa Fe y La Pampa. El fuego intencional como mala práctica sigue arrasando ecosistemas. Sin embargo, la Ley de Protección de Humedales no consiguió el consenso suficiente. Quedará para el año próximo, como la implementación de la Ley de Educación Ambiental. Así está el mundo a la espera del 2023. Mientras las juventudes por el clima de todo el país tuvieron su cumbre en Corrientes y expusieron sus conclusiones en la COP27, en Europa, otros jóvenes manifestaron su enojo por el uso del petróleo atacando renombradas obras de arte. Profundizar el debate sobre las alternativas a los combustibles fósiles, seguir apostando a las energías renovables, lograr leyes ambientales fundamentales y la posibilidad de financiamiento sustentable para países como Argentina son algunas de las claves para el año que comienza. Una voz joven muy escuchada que logra combinar su rol de comunicador con el activismo ambiental para pasar de la protesta a la propuesta.
Queremos escuchar sus recomendaciones para llevar una vida más sustentable, los pendientes en la educación ambiental, cómo continuar el trabajo por la ley de humedales y cuáles son los reclamos más urgentes en la agenda de cambio climático. Todo esto en la siguiente entrevista. Licenciado en Comunicación Audiovisual, periodista medioambiental, locutor y docente. Actualmente es director de Proyectos Nacionales y Relaciones Institucionales de Sustentabilidad Sin Fronteras. Hoy conversa con nosotros Cruz Roats. Bueno, queríamos empezar con la temática de educación ambiental. La educación ambiental es una materia que la Argentina tiene pendiente, pero ¿cómo la ves? ¿Crees que podemos llegar a una Argentina más sostenible? Yo creo que sí, me parece que hay grandes avances. Creo que desde que logramos que exista la ley de educación ambiental, me parece que eso ya fue poner como el debate en la sociedad. Me parece que fue también como romper algunas barreras o membranas que eran como bastante duras y sólidas de los tomadores de decisiones, funcionarios, etcétera, de todas las gestiones. Hay como una historia medio de rechazo a profundizar en conocimientos ambientales. Y creo que también eso tiene que ver con varias miradas. Por un lado, una infantilización de la agenda ambiental, creer que pensar en animales, en ecosistemas, es cosa solo para niños, ¿no? Casi como que mientras aprenden los colores, aprenden los animales y después nos tenemos que olvidar de esas cosas. Y después, por otro lado, porque la agenda ambiental viene a pedir un modelo de participación de la sociedad civil, viene a pedir un modelo que genera cambios también en un sistema económico y que eso incomoda mucho. Tener una ley Yolanda, una ley de educación ambiental integral, me parece que es un gran avance. Después queda casi como que ir afinando cada vez más la cuerda en la guitarra y ver que esa educación llegue de manera eficiente y que sea cada vez más integral y que podamos empezar a incluirla en todos los momentos de la vida de las personas, porque no es que hay que destrabar un nivel, ¿viste? Como hacer un cursito online, bueno, ya tengo este conocimiento. No, la materia ambiental, la información ambiental es como que se mueve tanto como las personas y a eso nos tenemos que adaptar, a saber caminar a la par de la información y poder empezar a desplegarla a lo largo y ancho del país. Eso te iba a preguntar justamente, hacia dónde debería estar apuntada la educación ambiental, porque creemos nosotros que hoy lo que tenemos como educación ambiental está más centrada en cuestiones prácticas como reciclaje, compostaje, separación en origen, y creemos que debería empezar a comprometerse más en generar una sociedad más activa, también en cuestiones prácticas, pero en pensamiento, en crítica y demás. Bueno, me parece que ahí le das en el clavo, porque no podemos nunca dejar de apuntar hacia una forma de vinculación con esto que sea reflexiva. Y en esa reflexión, para mí, hay que meternos en un terreno que es político y que es internacional también, ¿no? Porque cuando hablamos de ambiente, también hablamos de clima. Y cuando hablamos de clima y hablamos de ambiente, hablamos de economía y hablamos de otro montón. Y hablamos también de la juxtaposición de culturas. Para mí, si hay que mandar ahí como un retruco, digamos, a la discusión ambiental, sería: sigamos divulgando cuestiones vinculadas con la separación de residuos, con el reciclaje, con conocer nuestra fauna, nuestra flora, nuestros territorios, eso sin lugar a dudas. También con la discusión social de cuál es el impacto que generan las actividades en las comunidades, cuál es el rol en la urbe de los cartoneros y cartoneras. Todas esas cosas hay que incluirlas y a su vez me parece que es importantísimo pensar qué discusión podemos dar con las potencias del mundo, qué discusión podemos dar con el financiamiento al cual deberíamos poder acceder para pérdidas y daños por todo lo que hemos perdido y estamos perdiendo, y por sobre todas las cosas para generar una infraestructura que empiece a permitirnos adaptarnos un poco más a estos cambios climáticos que estamos sufriendo, que traen estas olas de calor que afectan a gran parte de la sociedad, estas sequías intensas y demás. Hablabas de seguir la información y poder seguirla a la par, ¿no es cierto? ¿Crees que los más chicos, por ejemplo, hoy en día que la información está mucho más a la mano, pueden tener una educación ambiental que les permita llevar una vida más sustentable en estos términos o ser más conscientes también de lo que anda pasando? Creo que eso de la conciencia está saldado, digamos. Me parece que en ese sentido tienen el acceso a través de redes y demás. Creo que además son en muchos casos quienes incomodan a sus familias y traen la discusión sobre la mesa, la ponen sobre la mesa. Me parece que ahí hay algo que es muy claro. Y después me parece que
que tenemos ese ejercicio también intergeneracional de empezar a escuchar a esos chicos y chicas y empezar también a hacernos cargo quienes somos un poco más grandes, ¿viste? Yo siento que por ahí a medida que vamos creciendo, lo que voy escuchando en las distintas generaciones, es como que, bueno, esta lucha va quedando para los más jóvenes, ¿no? Que se hagan cargo los próximos. Perdimos algo la así. vitalidad para No. sostener esta lucha tan importante, que luchen los guerreros más jóvenes. Es como, no, qué fiaca todo eso que está diciendo, qué fiaca todo eso que está diciendo. Me parece que nos tenemos que involucrar todos, todas, tenemos que formar parte de esto y que también, ¿se acuerdan cuando en muchos casos hablamos de la gente más grande y las pensamos como personas sabias y demás? Bueno, traigan esa sabiduría de los errores, de los aciertos, y mezclémoslo con las ganas, con la efervescencia, con la fuerza, con la vitalidad y con la curiosidad de los más chicos. Y hagamos un lindo cóctel con todo eso y empecemos a encarar tal vez como de una manera más unida, como sociedad civil y demás, cualquier discusión ambiental. Vos sos locutor también, sos comunicador ambiental. ¿Cómo lográs que se unan o se potencien tu trabajo como locutor con el de Sustentabilidad Sin Fronteras, por ejemplo? Qué buena pregunta. Yo lo que encontré en la fundación fue una estructura y un equipo muy comprometido que investigaba cuestiones de cambio climático y ambiente y clima, que se estaba empezando a involucrar de una manera como muy grande, ya en el plano nacional como internacional, y en el cual yo dije, che, pará, acá hay un montón de pibes y pibas con una manija muy grande por hacer cosas, la misma manija que tengo yo. Yo en ese momento estaba en la radio pública de la ciudad, estuve 7, 8 años ahí, y lo que sentí es como que yo había llegado a un límite, digamos. Venía divulgando hace 7, 8 años sobre un montón de cuestiones ambientales, pero que me empezó a quedar chico, porque dije, che, pará, si yo veo que hay tantas pocas personas, porque hace algunos años era muy distinto, tantas pocas personas involucradas con esto, y yo a la vez estoy en el estudio de radio agarrándome de las 4 paredes, agarrando el micrófono así, ya no sabiendo qué más hacer, y me voy a empezar a involucrar un poco más. Y ahí encontré un lindo vehículo para seguir concientizando y demás. También me pasó que como pibe joven, digamos, mis experiencias fueron muy analógicas de alguna manera, ¿no? Claro. Yo trabajé mucho en radio, después tuve alguna experiencia audiovisual, en medios privados audiovisuales, pero con SSF, en esta hambre y ganas por descubrir y por probar, fue que me empecé a ir también más como a las redes, a YouTube y demás, y a generar contenido. Y eso también fue como algo que no encuentro yo, no he encontrado en los medios más tradicionales, la oportunidad como para indagar y para decir, che, quiero probar ir por allá. Y encontrar un equipo que diga, dale, sí, dale, hacelo tranquilo. Creo que ahí lo encontré. Te sigo en Instagram, creo que los dos te seguimos en Instagram y te vemos muchas veces presentando muchos eventos, por ejemplo. Quería preguntarte qué espacios encontrás como comunicador para difundir y concientizar sobre cambio climático. Entiendo que uno de esos espacios es justamente ese. Creo que pondría tres lugares, si hay que hacerlo así bien gráfico. Por un lado, como vos mencionás, los eventos, ya sea desde conferencias, conversatorios o más cuestiones más asamblearias, donde a mí moderar, conducir me encanta. O sea, tener desde 30 o miles de personas enfrente, bien manijas por tener un diálogo ambiental, ya sea humedales, ley de envases, reciclado en cualquiera de sus formas, ley de glaciares, ley de bosques, lo que venga. A mí me encanta poder agarrar todo eso que traen esas personas e intentar darle una dirección, ¿no? Conducirlo, darle una dirección y que devenga en algo útil. Que eso a mí me encanta, o sea, a mí se me prende el fueguito interno, ¿viste? Yo es como que 2 horas antes de conducir un evento, me tiro en la bañadera así, o en el colchón, depende de la comodidad que tenga. ¿Por qué estoy yendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo del evento? ¿Qué querrá la gente? Lo pienso, respiro profundo y arranco. Y ahí es como que veo rojo, ¿viste? Y cuando termina el evento bajo, me tomo un vaso de agua y ahí empiezo como a procesar todo. Eso me encanta, siento que estoy como poseído, como modo... La visión de túnel. Modo Saiyajin, Sí, ¿viste? sí. Es como una cosa rara. Después, por otro lado, amo las marchas por el clima, las manifestaciones en la calle. La última fue por el C40, para pedir por una ciudad más sostenible, que la ciudad no quede dividida de Rivadavia para abajo y demás. Y eso fue las marchas en la calle, tomar la calle, el espacio de la calle para tener un debate de lo más lindo que hay también. Es muy difícil, no tenés a la gente entre paredes, entonces, bueno, hay que conducir las necesidades, intriga y curiosidad de todas las personas que están ahí, ¿no?
Y después, por otro lado, bueno, las redes, las plataformas audiovisuales, ¿no? Decías que, bueno, nos seguimos en redes. Hay algo ahí muy lindo, como que hay una democratización de la palabra que está buenísimo poder tomar. Estamos en una conversación muy linda, la cual vamos a continuar, pero antes, si les parece, vamos a ver un pequeño informe que preparamos sobre clima y después volvemos con la nota. ¿Les parece? Vamos. Vamos. En el mes de noviembre del corriente año 2022 tuvo lugar en la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto, la COP27, la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático del 2022, en donde, y entre otras cosas, se expuso el plan de adaptación y mitigación al cambio climático. En consonancia con esto, el Servicio Meteorológico Nacional, el ente que regula todo lo que tiene que ver con el clima en nuestro país, expuso de manera pública un reporte preliminar del clima en la Argentina en el año 2022. A fin de conocer los datos más relevantes, las temperaturas máximas, las mínimas, las emisiones de gases de efecto invernadero y las demás variables climáticas que hay en nuestro país. Y en este programa, a modo de balance, vamos a analizar un poco este reporte, así que sin más, a por ello. El reporte analiza las condiciones climáticas que afectaron a la Argentina desde el 1 de enero al 30 de septiembre del corriente año 2022. El informe completo, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, va a ser emitido en marzo del año que viene, 2023, pero nosotros queríamos aprovechar la emisión de este informe preliminar para cerrar el año en Ambiente y Medio hablando de clima. A saber, el Servicio Meteorológico Nacional viene hace más de 150 años recopilando información a través de satélites, radares, sensores meteorológicos, estaciones meteorológicas, modelos de predicción que dan lugar a estos informes y que proveen a toda la Argentina de la información climática que, dicho sea de paso, como decimos siempre, es pública. Que el cambio climático está sucediendo es una realidad insoslayable que afecta de maneras muy diversas al planeta, pero seguramente la manifestación que más encarna los efectos de la crisis climática es el famoso calentamiento global y el aumento de las temperaturas. Paradójicamente hablando, el 2022 fue un año bastante frío en la Argentina, que de hecho ocupa el puesto 21 entre los años más fríos desde 1961. La temperatura media promedio fue levemente inferior al periodo analizado de 1961 y desde 1907 que no se registraba un periodo enero-septiembre con anomalías tan negativas. Pero tranquilo, gente, porque calor también hubo. Olas de calor extremas y sin precedentes. Durante el verano 2021-2022 tuvieron lugar las primeras 3 olas de calor de la temporada, con un evento que afectó a gran parte del país durante el 6 y el 26 de enero. Se trata de una de las olas de calor más extremas de la historia por su extensión, 72% del territorio nacional, y por su duración, hasta 14 días. 24 localidades de la República Argentina batieron récords de temperaturas extremas y no sé si podrán recordar a un notero de TN9 que en pleno móvil se desmayó, lo cual muestra a las claras también la vulnerabilidad de las personas frente a semejante calor. Donde hubo temperaturas más altas también, lamentablemente, es en la Antártida. La temperatura media del 2022 fue superior a lo normal en las 6 estaciones antárticas. Durante el verano, las estaciones Belgrano 2 y Carlini alcanzaron sus máximos absolutos y es una vez más la Antártida y su sensibilidad como ecosistema la que nos advierte que el cambio climático viene sin pisar el freno. Una de las manifestaciones ambientales que más afecta a nuestro país, pero que menos prensa tiene, es la sequía.
Y hablando de sequías, el año 2022 se ubica en el puesto 18 entre los años más secos desde 1961, con el segundo junio más seco desde 1961 y con 11 localidades que batieron récords de precipitación acumulada mínima. Entre enero y febrero prevalecieron condiciones de sequía extrema en el norte del litoral y desde mayo que se experimenta una sequía en el centro del país que va desde moderada a severa. Por lo pronto, nuestro país sufre de 2/3 de su territorio nacional bajo condiciones de sequía, con lo cual, muchachos, algo hay que hacer. Este informe preliminar, además de analizar las condiciones climáticas y meteorológicas de nuestro país, como dije antes, también estudió las emisiones de gases de efecto invernadero. Y tanto los registros de dióxido de carbono como de metano han ido incrementando en el transcurso de los últimos años y por supuesto que el 2022, señoras y señores, no es la excepción. Ambos gases han aumentado su concentración tanto en la Argentina como en todo el mundo. Si antes hablábamos de estas olas de calor que ya afectan a nuestro país y al mundo en general, en este caso hablamos de gases de efecto invernadero que ayudarán, favorecerán a que estas olas de calor ocurran con mayor periodicidad y sean cada vez más extremas y, perdonen la expresión, mortales. Todas las voces todas, dice Mercedes Sosa, y efectivamente cuanto más voces, más plural y más rico será el contenido, y en este caso nada más pertinente que escuchar una voz del Servicio Meteorológico Nacional. Este informe se viene produciendo desde el año 2020 y tuvo su origen en el marco del plan estratégico de nuestro organismo. Este reporte es de suma importancia para toda la población, ya que nos brinda información detallada de las anomalías climáticas más significativas que tuvieron lugar durante el año, como así también de los fenómenos meteorológicos extremos más relevantes y de mayor impacto, como por ejemplo pueden ser las sequías, inundaciones, olas de calor, olas de frío, nevadas, entre otros. También se analizan las tendencias de largo plazo de ciertas variables que toman especial relevancia en el contexto de cambio climático y calentamiento global. También se describe la influencia de otros forzantes del océano y atmósfera, como ser el fenómeno del Niño y la Niña entre los más conocidos. No quiero dejar de remarcar la gran importancia que posee la información meteorológica y climática para toda la población y para todos los sectores productivos y económicos del país, como por ejemplo el sector agropecuario, el sector energético, el de los recursos hídricos, el turismo, el sector gestión de riesgos de desastre, entre otros. En muchos casos esta información es de vital importancia para los tomadores de decisiones de dichos sectores. Por supuesto que si todo sale bien, en marzo del año que viene estaremos haciendo el informe completo y volviendo a analizar la realidad climática de la Argentina en el 2022, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para difundir y enaltecer de alguna manera el arduo trabajo que se hace desde el Servicio Meteorológico Nacional para brindar estos reportes públicos cada año. Así que también gracias a ellos porque nos facilitan a nosotros para poder generar contenido también. Y, ¿por qué no desear que el año que viene, sin mucha justificación sólida, pero la esperanza es lo último que se pierde, sea climáticamente hablando un poco mejor? El Parque Nacional Predelta se encuentra en la provincia de Entre Ríos, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Diamante. Su superficie llega a unas 2.500 hectáreas y marca el inicio del conjunto de islas que pertenecen a la ecorregión del Delta del Paraná, que nace allí y desemboca 300 kilómetros después en el Río de la Plata.
El Parque Nacional Predelta tiene un microclima algo más cálido y húmedo que en el norte de la provincia. Su paisaje está compuesto por tierra firme, islas, costas anegadizas y playas arenosas con pajonales y camalotes. Dentro de su rica fauna se pueden encontrar algunos mamíferos como el carpincho o la nutria y una enorme variedad de aves acuáticas como patos, cigüeñas, garzas blancas y el famosísimo martín pescador, la especie emblemática de la región. Bueno, seguimos con más Ambiente y Medio y te quería consultar, de ustedes desde Sustentabilidad Sin Fronteras, trabajan mucho desde el activismo, articulando políticas, actores sociales. ¿Qué opinás de estas nuevas formas de protestar / vandalizar, me permito la apreciación, dañando piezas artísticas como ocurrió con los girasoles de Van Gogh? ¿Qué opinás de eso? Yo creo que es un acto incómodo y que creo que es producto de la desesperación que sienten las personas, digamos. Y creo que esa incomodidad que sienten deviene en este tipo de actos. Yo no creo poder decir si está bien o mal. Me parece que es incómodo y que creo que si trae mucho conflicto a las personas que lo ven, hay algo que no está bien del mensaje, digamos. Hay algo que no estaría llegando bien. Una cosa es interpelar de una manera incómoda a quien puede tomar una decisión y hacer algo al respecto porque tiene más poder de acción. Y otra cosa es incomodar a las miles o millones de personas que consideran que esa pieza artística es patrimonio cultural, de la humanidad o lo que fuere. Entonces, me parece que yo atendería más que al fenómeno de vandalizar el cuadro, atendería a cuál es ese miedo que empieza a tener la sociedad como para llamar la atención de esa manera, ¿viste? ¿Tenés algún referente en esta materia? ¿Alguna persona que digas, bueno, me gustaría aprender de esta persona o que lo hayas visto? Mira, tengo a alguien de quien aprendí mucho y creo que seguimos aprendiendo juntos, que es Sergio Elguezábal, que es de los primeros periodistas especializados. Yo por lo menos reconozco de los primeros, está Sergio Elguezábal y Sergio Federoviski, digamos, son como es esa camada. Para mí, yo por lo menos reconozco ahí una camada que me parece que es como muy... van al hueso, digamos. Me parece que siempre que comunican van al hueso y tienen mucha claridad, mucho trabajo en torno a su comunicación. Y si tengo que pensar en una referenta que me sigue inspirando al día de hoy, que la adoro, cuando la entrevisté dijo mi nombre y casi me hago pis encima, que es Leila Guerriero, que es una periodista, escritora, cronista, que es notable el trabajo que hace, tiene una sensibilidad para comunicar cuestiones complejas que me parece que inspira. Yo cuando ando medio perdido, cuando no sé qué pensar de mi laburo, cuando ando medio enroscadito, agarro Zona de Obras de Leila Guerriero, que es como increíble, donde hay muchos escritos de ella. Y en general siempre voy al mismo, se llama Arbitraria, lo recomiendo. Arbitraria es un texto muy cortito que intenta despertar la inspiración en las personas. Y bueno, creo que Leila a mí me produce eso. Buenísimo. Y a mí me gustaría cambiar un poco el tema. Y bueno, la gente que te conoce, la gente que te sigue, por ejemplo, en redes, sabe que solés hablar mucho de humedales. Sabemos que es una ley que tiene que salir, pero ¿por qué crees que todavía no tenemos una ley de humedales? Y creo que no tenemos una ley de humedales porque todavía no tenemos, no hay una unidad política que quiera eso, digamos. No es el objetivo de la mayoría en los espacios de representación. Digamos, me parece que tenemos, para empezar, hay intereses del extractivismo que son como muy grandes, porque una ley de humedales un poco lo que pide es que hagamos un relevamiento del territorio que tenemos, que cuidemos esos espacios, esos ecosistemas, generando estudios. Esos estudios serían que, bueno, si vos querés tener algún tipo de producción sobre ese territorio, bueno, primero midamos el impacto.
veamos qué tipo de impacto le genera a ese ecosistema, a las comunidades que habitan en él y también qué impacto económico genera, obviamente, lógicamente. Y me parece que hay un montón de sectores muy poderosos que ya vienen produciendo y extrayendo sobre los humedales que no tienen ganas que vos vengas y le digas cómo tienen que manejar su kiosco. Porque te dicen, yo manejo el kiosco hace años. ¿Por qué vos me vas a decir cómo yo tengo que manejar mi kiosco? Me parece que ese es uno de los grandes problemas. Y lo que no entienden es que ese kiosco no es un estudio en su casa o una oficina que alquilan. Es un ecosistema clave para el equilibrio natural. Y creo que ahí hay como un gran problema. Y después, por un lado, tenemos ese sector que sería más el privado, ¿no? Y después, bueno, los representantes del pueblo que no estarían representando al pueblo. Tenemos un proyecto de ley de humedales que desde hace como 12 años que se viene impulsando con asambleas territoriales, vecinos, vecinas, todo. Pero no encuentra la mayoría en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Entonces me parece que nos debemos a algunas discusiones con mayor desnudez. No estoy invitando al nudismo, pero me parece que hay que empezar a hablar lisa y llanamente de los intereses que tienen los espacios políticos. Y esto no es con ánimos de prender fuego a ningún espacio, pero sí que nos hagamos cargo de la voluntad que tiene cada espacio político y qué intereses representa. La ley de humedales hoy no existe, no porque la sociedad no la quiera, no existe porque los representantes del pueblo no están representando esa voluntad de las personas. Y que me parece algo muy importante de lo que escucho que se habla muy poco, me lo silbaron ahí los pavos reales que están por los árboles del ecoparque, no están escuchando la legitimidad de las personas. Los funcionarios no les interesa la legitimidad que pueda tener la gente por sobre un reclamo. Hoy eso en la balanza está pesando poco. Y está pesando mucho más el interés de quienes ya vienen extrayendo los recursos naturales y generando actividades económicas sobre ellos. Algo que quiero desmitificar y voy cerrando con esto, no hay activista, no hay militante por el clima, no hay ambientalista del ecologismo popular ni del menos popular que piense que no hay que producir, que no hay que generar divisas o que no hay que alimentar a la economía de nuestro país. Estamos todos de acuerdo con que la economía del país tiene que salir adelante. El tema es que si lo vamos a hacer en función de nuestra relación con los ecosistemas, hagámoslo de una manera cuidada. De una manera en la que podamos pensar en que en 10, 20, 30 años va a seguir habiendo ecosistemas y que la salud de los pueblos que habitan en esos ecosistemas tampoco va a estar en juego. ¿Te queda alguna? No, yo creo que habló lindo y bien. Bueno, me parece que Aprobado. Aprobado. Para cerrar, me parece que está bueno. ¿Qué problemáticas crees que deberían encararse con más urgencia para el año que viene? Humedal está claro, está clarísimo. Bueno, me permite igual hacer ahí el asterisco de que tal vez humedales lo logremos este año. Digamos. Bueno. Nos queda hasta el 30 de diciembre para humedales y para envases. Bueno, por eso, para el año que viene. Vamos a ver si sale. Para el año que viene, me parece que yo voy a plantear un desafío para quienes van a estar en campaña y voy a plantear un desafío para quienes vamos a votar. Bien. Quienes votamos, que estemos todo el tiempo exigiendo que se incluyan las problemáticas ambientales en cualquier discusión, en cualquier debate. Y por otro lado, para quienes se van a lanzar en campaña, que empiecen a incluirlo también. Que empiecen a incluirlo, pero no solamente discursivamente, sino que empiecen a conformar equipos técnicos dentro de sus esquemas de trabajo, que puedan también empezar a asesorarlos de una manera más precisa y necesaria. Perfecto. Buenísimo. Te agradecemos muchísimo. Cruz, por haberte muchas acercado. gracias. Gracias a ustedes y a todo su equipo. Placer y bueno, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. A lo largo del año estuvimos hablando sobre algunos proyectos de conservación de fauna nativa. Como siempre digo, todas las especies son importantes y cada especie tiene una función, tiene un rol fundamental en los ecosistemas. Y la ausencia de cualquier especie puede alterar dicho ecosistema. Por eso es que estos proyectos de conservación y de reinserción de fauna nativa son tan importantes. Las principales causas por las cuales alguna especie se puede ver amenazada o se puede ver en peligro de extinción van desde el mascotismo, la caza furtiva, pero también la destrucción de su hábitat.
Y para que una especie se pueda reintroducir, se necesita que el lugar a donde vayan, estas amenazas no estén. Por eso es que las áreas protegidas o las reservas naturales son tan importantes, porque anulan estas amenazas y le propician un ambiente saludable a todas las especies que van a ser reintroducidas. Me gustaría que recordemos algunos de estos proyectos de conservación y de reinserción que estuvimos tratando acá en Ambiente y Medio. Y qué mejor para empezar que el primer proyecto de reinserción de la Fundación Rewilding en el país. Estoy hablando del proyecto del oso hormiguero gigante, extinto en el siglo XX en la provincia de Corrientes, pero hoy ya hay más de 200 ejemplares. Este proyecto comenzó en el 2007 con la liberación de una pareja de osos hormigueros en el Parque Nacional Iberá. Pero como ya dije previamente, hoy hay hijos y hay nietos de esta pareja. Posteriormente se fueron sumando otros 3 núcleos poblacionales para así repoblar al Iberá con el oso hormiguero gigante. Este primer proyecto de reinserción fue como una prueba piloto. Fue como, a ver qué onda, vamos a ver si sale, y salió muy bien. Y que haya sido exitoso permitió soñar, sentó las bases de cómo es que se tiene que trabajar en los proyectos de reinserción y permitió soñar grande, pero ya vamos a llegar a ese. Para que estos proyectos funcionen, se necesitan varios actores. La articulación entre ONGs, gobiernos provinciales y a veces distintos estados nacionales, como este caso. Para la reinserción de las tortugas yabotí, se coordinó el mayor traslado de animales entre 2 países de Sudamérica para un proyecto de reinserción. 40 tortugas yabotí viajaron desde Paraguay hasta el Parque Nacional El Impenetrable en Chaco. Para quienes no saben, la tortuga yabotí es la tortuga más grande de Argentina y la segunda más grande de Sudamérica. Un individuo adulto puede llegar a pesar 20 kilos y la región que habitan es el norte-noreste argentino. Se desplazan por las zonas de Salta, Chaco y Formosa, pero están ecológicamente extintas hace más de 10 años. Por suerte, para eso están estos proyectos de reinserción. Hace muy poco tiempo, un grupo de estas 40 tortugas ya fue liberado en el Parque Nacional El Impenetrable, después de pasar por un periodo de cuarentena, de revisión física, de análisis, de comportamiento también. Ya están liberadas en el Parque Nacional El Impenetrable, esperando al resto de sus amigas tortugas yabotí. Para conocer otra mirada al respecto y que nos cuenten un poco también cómo es el trabajo desde adentro, estuvimos hablando con la Fundación Rewilding. Veamos qué nos contaron. En Fundación Rewilding Argentina trabajamos para revertir la crisis de extinción de especies. Entonces, cuando elegimos un sitio donde podemos llevar adelante un proyecto, lo primero que miramos es que estén faltando especies que nosotros llamamos especies claves, los ecólogos llaman especies claves, que tienen roles destacados en los ecosistemas, porque esas son las especies que queremos traer de vuelta. Pero después, una vez que vemos esto, en los territorios llevamos adelante los proyectos a través de un modelo que le llamamos producción de naturaleza, en el cual se tienen que dar ciertas condiciones. Una es la posibilidad de crear o de que exista un gran parque donde llevar adelante estas tareas de restauración. Otra es que existan las posibilidades de llevar adelante los proyectos de reintroducción, por ejemplo, que exista una fuente de individuos de la especie que queremos reintroducir. Y después hay que generar mucho consenso social y político para poder tener estos grandes espacios protegidos y para poder obtener los permisos de reintroducción de especies, por lo que
es necesario trabajar con las comunidades. Y la aproximación que nosotros hacemos es básicamente económica, ¿no? Transformamos las economías regionales para que el turismo de naturaleza basado en observación de fauna se convierta en el principal motor económico. Entonces, todas esas condiciones tienen que estar presentes en los territorios donde trabajamos. Transportar un animal y que llegue bien a destino es un logro. Abrir la puerta del corral y que ese animal salga y se adapte es otro pequeño logro. Que tenga sus primeras crías es otro pequeño logro. Es una sucesión de éxitos, a veces también de retrocesos, pero que al final del día lo más importante es que la especie que reintroducimos alcance los números suficientes de individuos para que tenga un impacto ecológico en el ecosistema y que el ecosistema vuelva a estar saludable. Cambiando un poco de clima, de visual, también de paisaje, nos vamos a ir hacia otro lugar del país. Nos vamos a la provincia de Chubut, a una zona más patagónica para hablar de este proyecto. Para ser más precisos, nos vamos a la localidad de Alto Río Sénger, al suroeste de la provincia de Chubut, porque entró en funcionamiento la estación de rehabilitación y recría de huemules Xunem. Se estima que solamente quedan entre 350 y 500 ejemplares de huemules en Argentina. En todo el país solamente máximo 500, poquitísimo. Por eso es que este proyecto tiene como objetivo trabajar en la recuperación, la reproducción y la reinserción de este ciervo patagónico en ambientes adecuados para su desarrollo. También se busca comprender y solucionar algunas problemáticas muy específicas que se han visto en el trabajo de campo, como por ejemplo la falta de dientes en algunos ejemplares o infecciones en la boca, resistencia o fragilidad ante algunos minerales y otro tipo de problemas que han surgido y que han visto en ejemplares de la zona. Desde la Fundación Xunem creen que el cambio climático ha alterado tanto a la región en la que viven los huemules que no se pueden alimentar correctamente. Por eso es que tienen algunas deficiencias físicas, porque lo que comen no tiene los nutrientes suficientes, no tiene lo que necesita el huemul para poder vivir correctamente. También el haberlos desplazado de una región un poco más plana hacia una zona más montañosa también ha alterado la forma de vida y lo pone en situaciones más adversas. Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis acá, porque quiero que pensemos. Trabajar en la Patagonia, en alta montaña, con animales silvestres, en pleno invierno, en plenas condiciones climáticas complicadísimas. Así que el trabajo que se está haciendo en la estación de rehabilitación y recría de huemules, la verdad, hay que sacarse el sombrero. Para ir cerrando con los proyectos de conservación, yo les dije que se había empezado a soñar en grande. Y en este caso no solamente se soñó, sino que se hizo en grande. Porque estoy hablando del proyecto, de los proyectos, mejor dicho, de reinserción de yaguareté. Esto es importante porque la diversidad genética aporta a que los próximos ejemplares sean cada vez más fuertes. Y esto es posible gracias a la articulación, volvemos al principio, la articulación entre la Fundación Rewilding, el Estado provincial, el Estado nacional y también la Administración de Parques Nacionales. Estos ejemplos que les acabo de dar de proyectos de conservación son ejemplos de cómo trabajando en conjunto, de cómo con una mirada hacia futuro podemos recuperar especies en peligro, podemos recuperar ecosistemas, porque devolverle a la Argentina el depredador tope, la verdadera fiera, no es ninguna boludez. Así que sigamos apostando por estos proyectos de conservación y ojalá que podamos disfrutar de todas especies muchísimos años más.
¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Se suele decir que todo está relacionado con todo, que todo tiene que ver con todo, que todo está conectado con todo. De hecho, si nos ponemos a pensar, cualquier alteración en los ecosistemas tiene una consecuencia en algún animal, en alguna planta, y todo así se va relacionando. Por eso es que en el día de hoy les traigo una miniserie documental que habla justamente de estas conexiones, pero no desde un nivel espiritual. Se llama Conexiones, la ciencia detrás de todo. En esta miniserie documental de 6 episodios, el periodista científico Latif Nasser se hace todo tipo de preguntas que lo llevan a investigar para poder responderlas. Habla con expertos, habla con científicos y el tipo de preguntas que se hace es como, por ejemplo, ¿cómo puede el polvo del desierto de Sahara afectar al Amazonas? ¿Cómo puede ser que dos lugares en el mundo distintos estén conectados? Bueno, la ciencia tiene respuestas para este tipo de preguntas. Nuestro presentador nos va llevando alrededor del globo terráqueo, recorriendo lugares y conociendo personas muy específicas que nos van a hablar, nos van a explicar un montón de cosas complicadas, pero él busca que sea una conversación amena, en un tono carismático, cada tanto algún chistecito que siempre viene bien, para disminuir un poco el impacto de tal vez algunas imágenes un poco más comprometedoras, ¿no es cierto? Así que si quieren saber qué es lo que nos conecta entre todos y todas y con cada cosa que hay en este planeta Tierra, ya saben, Conexiones, la ciencia detrás de todo. Y antes de que me olvide, síganos en redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir, activar la campanita, que está todo impecable, está dividido por secciones, están los programas enteros. Hay un montón de contenido porque nosotros hacemos contenido ambiental para ustedes. Y ahora sí, nos vemos la próxima.